como siempre tenemos un reto. La canción habla del suicidio, pero no sé quién la canta. Camilo, bienvenido. Bueno, el quien la canta es absolutamente indiferente, ¿sí? Porque es el tema de una serie que nos apasionó durante 14 años. ¿Cuál? Match. Ah, imagínate. Esta canción se llama Match. El suicidio es menos doloroso. Wow. Porque para mucha gente el suicidio es menos doloroso que muchas cosas. Tal vez una de las situaciones que a mí en cierta medida me golpean es que muchísima gente considera que aquella persona que intenta suicidarse o se suicida es directamente cobarde. Es que es un cobarde. Pero no es un cobarde. Lo que pasa es que muchas veces cuando la vida te pasa por encima como una manada de caballos salvajes, es que no te queda muchas más alternativas que dejar que la manada te pase. Y no hay más que hacer, ¿sí? Entonces, ante un sufrimiento constante, ante una situación constante, ante una situación en la cual te ves en un callejón sin salida, entre la espada y la pared, el suicidio es menos doloroso. También hay la creencia que dicen que la gente que se suicida es porque tiene una tendencia, tiene algún trastorno de tipo emocional o mental, y que esa tendencia viene probablemente incluso de familia, Claro, que puede ser hereditaria. Mira, la razón de que hoy traiga lo del suicidio es porque hace unos días fue el Día Mundial del Suicidio, y lo habíamos hablado tú y yo en ese momento. Sí. Y también habíamos dicho que hace un tiempo, un par de años, hicimos un programa extenso sobre el suicidio. Pero una de las razones eso es porque el suicidio en España, sobre todo, ha tenido un repunte, un incremento importante. Es decir, si hoy sabemos que 11 personas al día en España se están quitando la vida, pues, hombre, algo tendrá que estar pasando, ¿sí? Y si lo vemos, no solo es en España, en muchas partes del mundo el suicidio ha tenido un repunte, ¿sí? Si tú lo ves así, más o menos 1 millón de personas se suicidan al año por el mundo entero. Entre adolescentes, es decir, entre los 14 y los 20 años de edad, es la cuarta causa de muerte más importante del mundo. En todas las edades es la tercera causa de muerte en el mundo. No es cualquier cosa así, para que la dejemos ahí, ¿sí? El año pasado solamente en España hubo 3.941 suicidios, 11 personas al día. Evidentemente, los suicidas son más comunes que las suicidas. Eso iba a decir. Pero la diferencia es que en ese sentido los hombres son más eficientes. Ellos no intentan muchas veces. A la primera, patapum, ya está. Pero sí que las mujeres tienen 5 veces más intentos de suicidios que los hombres, ¿sí? Así que, y desde antes de la pandemia a después de la pandemia ha habido un incremento del 7%, que no es poca cosa. Es mucho. Entonces es cuando tú llegas y dices, ¿y por qué? Entonces cuando en estadísticas o en medicina no sabemos contestar ese ¿y por qué?, siempre decimos una frase que es guapísima. Es un fenómeno multifactorial. Bueno. ¿Sí? Es decir, no tenemos ni puta idea, pero hay muchas pequeñas cosas, ¿sí?, que nos pueden ayudar a eso. Entonces, digamos, hablemos de las situaciones generales. ¿Cuáles son las situaciones generales por las cuales la gente se suicida? ¿Sí? Entonces tenemos que ver que la gente se suicida por diferentes razones, como pueden ser la religión, el honor, la sociedad, el sentido de la vida, etcétera. Pero a su vez está la contrapartida de esas situaciones generales, ¿sí? Muchas religiones, las brahmánicas especialmente, es decir, el judaísmo, el cristianismo y el islamismo, consideran el suicidio un pecado. Acuérdate que hasta hace no mucho, si tú te suicidabas, no podías ser enterrado en Tierra Santa, tierra consagrada, ni podías recibir un funeral católico, sino que había que enterrarte a las escondidas, porque la iglesia consideraba que eso era un pecado, ¿sí? En algunos otros países, incluidos los países musulmanes, ¿sí?, la India, el intento de suicidio, no el suicidio, porque si ya estás suicidado, ¿ya para qué?, es un delito.
Entonces te castigan, te meten en la cárcel, o te pueden hacer un juicio, o tienes que pagar una multa, o lo que sea, ¿sí? Y el problema es que la mayoría de los suicidas no sabemos exactamente por qué han optado por esa opción. Solamente entre un 15 y un 30% dejan una notita de suicidio. O vienen ¿sí? diciendo que se van a suicidar. No, porque el que vengan diciéndolo puede ser una situación una alarma que hay que tener en cuenta y que la mayoría de la gente no tiene en cuenta, y que si vemos que donde más se han incrementado los intentos de suicidio y los suicidios es en los adolescentes, pues en muchas comunidades autónomas se están estableciendo programas de prevención y captación de posibles adolescentes o estudiantes suicidas, ¿sí? Que era una cosa que se obviaba, porque es que mira, el problema es que en España muchísimas cosas siempre te la van a contestar, eso es cuestión de muchachos, esos son gamberradas, les quitan importancia a esas situaciones. Ahora, sí que entre todas esas situaciones multifactoriales, ¿sí? Pues puedes encontrar que evidentemente o algún trastorno emocional hay, ¿sí? Es decir, o estás depresivo, o tienes un trastorno melancólico, o tienes evidentemente si eres un paciente con el espectro autista, o tienes una esquizofrenia, o tienes un trastorno límite de la personalidad, o todo ese tipo de cosas, pues hombre, es casi que obvio, ¿sí? Pero evidentemente los trastornos depresivos, la melancolía, otros factores son importantes y que están marcando la probabilidad de que se dé un suicidio, ¿sí? Se habla mucho del factor genético. ¿Por qué? Pues porque dentro de ciertas familias esto del suicidio como que es más común, pero no hay una certeza de que haya un gen, ¿sí? Como lo de los lemmings que decía que se suicidan todos así colectivas. No hay una certeza de que haya un gen que diga tú te vas a suicidar y tu familia toda te suicidas, sino que hay más como en los fans de ciertas estrellas del cine, del rock y todo eso, ¿sí? Un fenómeno de imitación familiar. Tú sabes que cuando se suicida un artista importante en alguna parte, algún fan se suicida. Muchos se suicidan por un efecto de imitación. Pues en las familias parece ser que pasa exactamente lo mismo. Si tu padre se suicidó, ¿sí? Cuando yo me vea en una situación similar, me voy a suicidar también. ¿O no será que la familia es sumamente tóxica? Desde tiempos ancestrales. Claro, porque eso puede ir ya, pero eso es una situación que va en otro tipo de factores, ¿sí? La estructura social y los factores socioeconómicos como son la pobreza, la violencia, el desempleo, la migración, el abuso de sustancias adictivas, lo que se llama ahora el sinhogarismo, la gente que vive en la calle, sinhogarismo. ¿Sí? El estigma social, la discriminación, son factores que influyen muchísimo en que una persona opte por suicidarse. Y lo vemos muy comúnmente en muchachos de instituto, que, por ejemplo, el muchacho homosexual, o el que viene siendo con un bullying permanente, sí, o el que tiene un trastorno de socialización, y entonces los compañeritos le hacen el vacío, etcétera, 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 etcétera. Son muy frecuentes. Si a todos estos factores le añades un abuso de drogas, la cosa va a peor necesariamente, ¿sí? Y si a eso le añades historiales de maltrato infantil, situaciones familiares difíciles, abuso dentro del hogar, todo ese tipo de cosas, pues ya tienes un montón de papeletas, para que podamos tener eso. Don't try Suicidize. O sea, es lo que nos dice Freddie Mercury en esta canción. Pero es porque hay un montón de situaciones que pueden hacer que tengas como opción ese. Por ejemplo, problemas de salud evidentes. Los pacientes que tienen un dolor crónico, enfermedades crónicas terminales, traumatismos craneoencefálicos, sobre todo el cáncer, que duplica el riesgo de suicidio, insuficiencia renal, los que tienen ELA, las enfermedades degenerativas, son personas que ante un sufrimiento emocional o físico o ambos
van a optar muchas veces por el suicidio. Por eso es que en muchas partes está el cuento del suicidio asistido, ¿sí? Para que pueda hacer ese. Otros factores médicos que pueden influir, aunque parezcan como tontos, los trastornos del sueño. El insomnio influye muchísimo en que la persona desarrolle pensamientos suicidas. Las personas que sufren de apnea del sueño también tienen esa tendencia, porque si tienen apnea del sueño y aunque esté tratada, parece ser que ha producido un sesgo en el trastorno previo a no poder dormir correctamente, el sueño sin reposo, ¿sí? Y entonces puede producir ese. Evidentemente la pobreza es un factor, pero la pobreza relativa es lo que explica por qué en los países ricos la gente se suicida muchas veces por una situación social. Y la situación es muy simple, es la envidia de el otro. ¿Así? Él por qué tiene y yo no tengo. Él por qué sí puede lograr tener un coche así y yo no. Él porque es más feliz y yo soy menos. Él porque gana más y yo gano menos. Cosas por el estilo, eso es lo que se llama la pobreza relativa, ¿sí? Evidente, las situaciones de crisis, pero de crisis económicas te van a marcar ese. Pero hay dos grandes cosas que son absolutamente marcables. Una que hemos mencionado 1000 veces, que es la soledad, el vivir en soledad. Y el vivir en soledad obligada, no buscada, hace que las personas mayores de 65 tengan un índice de suicidio más alto que en otros grupos de edad, ¿sí? Comparativamente hablando. Pero hay una cosa que es absolutamente, que a mí me parece irracional cuando lo descubrí. La tasa de suicidio se multiplica por 2 en los hombres casados, pero por 8 en las mujeres divorciadas. ¿Cómo? Pues puede ser porque ninguno de los dos grupos folla nunca, pero... pero fíjate, así. Se aumenta en 8% mujeres divorciadas. 8 veces más. 8 veces más. Probabilidades de que una mujer divorciada termine suicidándose y 2 veces más que un hombre casado termine suicidándose. ¿Sí? Ahora, en los adolescentes, pues la soledad, el falta de apoyo, el aislamiento, el miedo al futuro, la presión emocional, la presión social, han hecho que todo esto pues agrave la situación. El acoso, tanto en las redes sociales como en el colegio, es una situación malísima. Extrema. Es que influye un montón. Una casa que viva en un ambiente, una familia que viva en un ambiente negativo también. Cuando el muchacho, en vista de que en su casa no logra algo y busca transformar el referente, en lugar de que el referente sea su familia, el referente sean sus amigos, lo cual se llama una mala gestión familiar, sí. Es un factor que influye también en que ellos tengan estrés social y tengan más tendencias a la búsqueda del suicidio porque se sienten desprotegidos ante la vida, ¿sí? Fíjate, verás que, por ejemplo, hay una cosa que hay un 25% de chicos entre los 18 y los 25 años que han tenido ideas suicidas. 1 de cada 4. 1 de cada 4. ¿Sí? Las hospitalizaciones por autolesiones entre los 10 y los 24 años se han cuadruplicado en los últimos años. ¿Sí? Porque parece que la autolesión les produce una sensación de desahogo. Es decir, se hacen cortadas, se hacen heridas, se hacen cosas así, y eso parece ser que les desahoga, les produce una liberación de endorfinas y les produce una cierta sensación de calma, pero son un preámbulo, a lo que viene. Aviso muy importante a lo que se puede venir después. Por cada suicidio que se consuma, hay 20 intentos de suicidios que no aparecen en las estadísticas. Es decir, un 40% de la población en algún momento ha tenido tentativas previas. Parecen tontas, pero puede ser eso. Ahora, en cuanto a una cosa que nos preocupa mucho, que es el COVID, ¿sí? El confinamiento, mientras estuvimos confinados, se redujo. Pero apenas nos dijeron, ya pueden salir, se disparó. No hay una explicación el por qué. Pero si lo dices de alguna manera, entre marzo y abril del 2020 se redujo la tasa de suicidios. Pero a partir del mes de mayo aumentaron un 34%. No es poca cosa.
no es poca cosa. ¿Qué pasó ahí? No hay una explicación concreta. Solo sabemos que pasó y sigue pasando. Ahora, en todos los grupos, ¿sí?, ha habido siempre de toda la vida de Dios gente que en sus profesiones tiene más posibilidades o más tendencias al suicidio. Los médicos somos gente que estamos muy, muy marcados en ese sentido, ¿sí? Pero policías, agentes inmobiliarios, curiosamente, ¿sí?, también. Pero después de la pandemia, policías y sanitarios, no estoy hablando de médicos solamente, y sanitarios han ocupado las 2 primeras plazas. Sobre todo, y míralo, verás, el grupo de enfermería. El grupo de enfermería es un grupo de sanitarios que ha llevado una carga de estrés laboral hasta el agotamiento, con una depresión muy marcada. 1/3 de los enfermeros han tenido ideas suicidas. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa que deberíamos tener muy en cuenta, y sin embargo, no hay nada de eso. También son personas que en estos momentos de crisis hacen o tienen ese intento de suicidio de manera impulsiva. Es una situación que de pronto amanece un día por la mañana y ¡patapum! Ya está. ¿Sí? Evidentemente ya hemos hablado, vivir en conflictos, catástrofes, derrumbes, terremotos, guerras y cosas por el estilo, va a hacer que con todo esto de la guerra de Ucrania tengamos un incremento importante en las posibles. Ahora, es decir, no sabemos realmente cuáles son las estadísticas del suicidio por 2 razones muy simples. La primera, porque en muchas partes no se llevan estadísticas fiables. Y por el tabú. Pero la segunda, porque sigue habiendo una estigmatización con el suicidio. Es un tabú, no se puede hablar de él, no quieren hablar de él, es mejor esconderlo. Si tu padre se suicidó, es mejor decir que fue que tuvo un tropiezo y se cayó por la escalera, ¿sí? También en el momento en que un médico firma un certificado de función, busca cualquier sinónimo fácil para salirse del bollo y no poner muerte suicidio. Natural, muerte natural Sí, accidental. o sea, accidental o lo que sea. Entonces, si no hay eso, tampoco podemos esperar que en muchas situaciones haya una prevención real del suicidio. No existe en España un protocolo, un programa de prevención del suicidio, aunque algunas comunidades autónomas están trabajando en ello. Pues queridos amigos, con este duro tema de hoy del suicidio, les voy a dejar esto que es muy importante, el teléfono de la esperanza, que dispone de un número específico para atención emocional y situaciones de crisis, 717-003-717. Repito, 717-003-717. También hay que anotar que han habilitado el 024 como también teléfono de la esperanza. Por favor, gracias por decirlo. Queridos amigos, gracias por acompañarnos. Mañana vamos a estar conectadísimos a partir de las 12:30 en Almodóvar. Chao.